Bien. Bueno, empecemos, cualquier cosa la repetimos. Les comparto. Bueno, en el ejercicio 2 les pedía determinar los momentos en las placas de un tanque rectangular, carga uniforme de fondo y triangular en las paredes, utilizar las tablas. Bueno, no sé, ¿alguien intentó hacer este ejercicio y tuvo alguna dificultad en principio? ¿Nadie intentó hacerlo? No, yo no sabía cómo se aplicaba en ese caso las tablas. Claro, por eso. Bien, entonces, fíjense que ya le están dando el dato, porque qué cargas tienen que aplicar en cada caso. Acá está visto de arriba, ¿sí? El tanque, el borde doble en este dibujo medio rudimentario sería el espesor de la placa, ¿sí? De la placa de pared. Este es el fondo, el fondo del tanque, y acá vemos en una perspectiva cómo sería el fondo y las 4 paredes del tanque, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que calcular es la losa del tanque, ¿sí? La del fondo, y además tenemos que calcular las losas de las paredes, ¿sí? Para eso tenemos en cuenta qué tipo de carga vamos a aplicar en cada caso. En la losa de fondo, ¿sí? Ustedes imagínense que lo que tienen es, en principio, el peso del hormigón, ¿sí? Que conforma esta base, más el peso del agua, ¿sí? Entonces, lo que vamos a considerar es una carga distribuida, uniforme, debido al peso de la losa, y el peso de la losa, a ver cómo se imaginan que lo vamos a sacar. Tenemos una losa con un determinado espesor y un material. La carga que existe sobre la losa, si yo tengo la densidad del hormigón, el gamma del hormigón, multiplicado por el espesor, me va a estar dando la carga distribuida que hay sobre esa losa, ¿sí? Aquí agarro el práctico para mostrar, para explicarles a que no me pase nada. Entonces, el peso de la losa es, como les dije, ¿no? Imagínense, el gamma del hormigón es un volumen, peso sobre volumen. Si a eso lo multiplicáramos por el volumen de la losa, tendríamos la carga concentrada. Pero a nosotros lo que nos interesa es tener una carga distribuida en toda la superficie. Entonces, tenemos que multiplicar solo por el espesor de la losa. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Bueno, la otra carga que tiene esa losa es el agua. El agua, voy a tener el peso específico del agua y también lo tengo que multiplicar por la altura de agua, ¿sí? O sea, sería la dimensión C, que es la altura de la losa, ¿sí? Acá les dan las relaciones entre los lados, las relaciones entre un lado y la altura para calcular las losas de pared. Bueno, nos da el espesor, ¿sí? También les pide para muy igual a 0 y para muy igual a 0,15. Ahora bien, el caso de carga que vamos a considerar para la losa de fondo, ¿sí? Serían esas dos cargas distribuidas, el peso del hormigón más el peso del agua, ¿sí? Que nos da esa carga distribuida. Ahora bien, cuando queremos calcular las losas que están, que forman las paredes del tanque, ¿sí? ¿Cuál va a ser la carga que vamos a aplicar sobre esa losa? ¿Cuál es la única carga que va a influir
sobre esa losa, las de las paredes. El peso propio de las paredes. Bueno, eso estaría ¿sí? En el caso de consideráramos una viga pared. Pero en este caso, no se lo dije para ir pensándolo después, pero esa losa de pared estaría formada por cargas normales a la losa y también cargas en el mismo plano de la losa. Las cargas normales a la losa son las que vamos a considerar como las placas que nosotros estudiamos y resolvemos por las tablas, ¿sí? Entonces vamos a tener que analizar qué carga hay sobre esas paredes. Además, esa losa tiene una altura suficiente como para no poder considerarla una viga, ¿sí? Una viga común, ¿sí? Lo que consideramos ahí es una viga pared, ¿sí? En la que iría el peso de la pared más el peso de la tapa del tanque, porque seguramente tiene tapas, que acá no lo estamos considerando, ¿sí? Entonces, eso sería para el cálculo como vigas pared. Pero dijimos que esos cálculos en esta materia no los vamos a ver, ¿sí? Lo van a ingresar después en hormigón cuando calculen la losa de los tanques, ¿sí? Entonces, esta losa, ¿sí? Lo único que va a tener, ¿sí? Las 4 caras, ¿sí? Va a tener el peso la carga que le ocasiona solamente el agua, ¿sí? Y el peso del agua, ¿sí? La presión del agua sería, ¿cómo la vamos a considerar? ¿Se acuerdan que el peso la distribución de la carga de agua, ¿sí? Es un triángulo, ¿sí? ¿Eso cómo lo vamos a ver? ¿Por qué? Porque en la parte de abajo voy a tener toda la carga de agua y en la parte de arriba voy a tener 0, ¿sí? Porque sería que gamma por h es la presión. Entonces, cuando la altura es toda, ¿sí? O sea, voy a tener la altura en la base y cuando estoy en el borde la altura es 0, entonces la presión del agua es 0. ¿De acuerdo? Y les va a dar un diagrama triangular. Bien, eso respecto de las cargas que tienen que considerar, ¿sí? Luego tenemos que ver qué condiciones de vínculo le vamos a poner. ¿A ustedes qué les parece? Si tengo una losa, ¿sí? Que está con las paredes acá restringiendo la deformación que pueda tener, ¿qué condición de vínculo les parece a ustedes que va a tener esta losa de fondo? Empotrado. Exacto, toda empotrada en todos sus lados, ¿sí? Ahora, las losas que conforman las paredes, ¿qué condición de vínculo van a tener? Si ustedes ven acá, ¿sí? Lo que se ha puesto es el peso propio y el peso del agua, que conforman la carga Q, ¿sí? Entonces, en este borde empotrado y empotrado, tendría esta. En el otro borde, sí, no está dibujado acá, pero también sería empotrado y empotrado. Ahora, cuando analizo las losas de pared, estas losas de pared van a estar en el fondo empotradas, ¿sí? Porque tienen que tener una vinculación lo más rígida posible para que no se nos escape el agua. Entonces, empotradas abajo. Pero arriba, ¿sí? Fíjense, tienen una restricción que les da las otras 3, de manera de que no las podemos considerar que arriba están libres esas losas, ¿sí? Entonces, a la losa de pared la vamos a considerar como empotrada en el fondo, articulada, ¿sí? En el borde superior, ¿sí? Entonces, este tipo de carga, de placas, las que tienen una carga triangular, están en otra sección de las tablas de Varese, ¿sí? Que si ustedes van avanzando, creo que están también en la bibliografía. Ya me voy a fijar. A ver si lo tengo que...
no sé si tenía una lado que era tablas. Tablas varias. Tabla de bares. Creo que acá lo tengo. Acá está. ¿Sí? Acá tienen la parte de las tablas que contemplan estas cargas triangulares. ¿Sí? Que lo agrandé mucho. Acá me fue. Ay, cuando me muevo un poquito de acá. Esto sería lo que reemplaza a la primera parte de las tablas que vimos, ¿se acuerdan? Acá veíamos, según la vinculación y el tipo de carga que tiene, para distintos módulos de Poisson les va a dar cuáles son los momentos que se desarrollan en las losas, tanto en la parte que tienen empotradas como en el centro. Entonces, pensemos esta losa que vamos a considerar, ¿cuál sería de todas estas que están acá? Fíjense, esta sería una que está toda apoyada. Ese no sería nuestro caso, ¿sí? Porque bueno, omití decirles, pero tanto el fondo como las paredes laterales son las que estarían empotradas, porque las laterales también están unidas a las otras paredes y tienen una unión rígida, ¿sí? O sea, ahí tendría empotramiento en todo el lado, pero con la excepción de que la parte de arriba la tengo articulada. Entonces, tenemos que buscar una losa que tenga este tipo de carga, este tipo de condiciones de vínculo, perdón. Fíjense, las que están en la tabla 1.68 tienen tres lados gruesos y uno apoyado, ¿sí? Y 3 lados gruesos y uno apoyado. Estos son dos porque difieren de la carga triangular como esté ubicada. A ustedes, ¿cuál les parece que va a ser la carga que nosotros vamos a tener que tomar? ¿La que está a la izquierda o la que está a la derecha? Izquierda, exactamente. ¿Por qué? Porque la distribución de cargas, sí, fíjense, va a ser la carga mayor de agua la tengo en el fondo y luego va disminuyendo hasta hacerse cero en la parte que tengo articulada. Entonces, esta sería la tabla 1.68, ¿sí? Así figura en la tabla, creo que es ¿sí? 168A. Bueno, después tienen para mu igual a 0, ¿sí? Y para mu igual a 0,15, ¿sí? Para mu igual a 0 serán las 1.68A y para mu igual a 0,15, esto tiene otro borde. Ven, acá abajo tienen las condiciones de vínculo que le permiten por ahí darse cuenta de qué tipo de losa estoy considerando. Así que ahí no era, a ver, acá, bueno, mu igual a 0,15, pues no se ve mucho, pero sería estas, ¿sí? Fíjense, tienen este lado empotrado acá, ¿sí? Y después tienen la articulada acá. Estas son todas articuladas. Eso cuando vamos a la tabla nos vamos a dar cuenta mejor porque me la muestran las dos dimensiones. Entonces, esta sería, para mu igual a 0,15, la 1.73A, ¿sí? Este sería otro caso. Acá tengo 3 casos. El nuestro es empotrada en el fondo, articulada en el borde, en la derecha, y carga triangular con su valor mayor del lado del empotramiento y 0 del lado del apoyo. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces, luego voy a... Una pregunta.
¿Cómo te das cuenta que el extremo está articulado ahí que decías? Porque no se lo puede considerar empotrado a ese extremo, ¿sí? Porque con el peso del agua puede deformarse de otra manera, ¿sí? Por ahí el peso del agua nos va a hacer todo infinitésimo que uno no lo nota, pero no tiene ningún vínculo que lo restrinja totalmente, porque si bien está, la única restricción que tiene son la de las otras losas laterales, por eso es que se considera como si fuera un apoyo, ¿sí? No es libre, ¿sí? Bueno, listo, gracias. Es como que tiene impedido ese desplazamiento, ¿sí? Por medio de un apoyo doble, un doble, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora vamos a verlo. Voy a ir a la 1.68, 1.67, acá está. La 1.68A. Acá tengan cuidado en cuál eligen, ¿ven? Porque la 1.68B es la que tiene la carga al revés, que tiene la mayor altura de la carga triangular en el lado articulado, que es el 9 metrocas. Bien. Entonces, acá nos dice nuevamente que muy igual a 0. Vamos a tener que entrar en la relación de lados. Acá tengan mucho cuidado cuando eligen los lados, ver cuál es cuál, ¿sí? Fíjense en esta, ¿sí? Tengo el empotramiento a la izquierda y el doble a la derecha, ¿sí? Con esta carga empotrada. Luego tengo en esta losa que está en este sentido, la tengo empotrada en ambos lados, como dijimos, ¿sí? Por lo tanto, el lado B, ¿sí? de esta losa va a ser el que coincide con el fondo de la placa, con la parte inferior. ¿Eso lo están viendo? Sí. Porque sería que está, fíjense, este es empotrado, ¿sí? Y este es el borde, en el que está el borde superior. Por lo tanto, van a tener que, según su esquema, este lado que llamamos A va a ser lo que en el gráfico llamamos C, ¿no? Voy a volver al placa. A ver. ¿Ven? Lo que nosotros llamamos ahí A la llama la tabla, sería el C nuestro. Y después tenemos el A o el B. Vamos a considerar losas que tengan la altura C y el ancho B, y losas que tengan la altura C y el ancho A, ¿sí? Fíjense que las 4 losas son iguales de a 2, ¿sí? Esta y esta es igual y esta es igual, ¿sí? Vamos a resolverla una sola vez. Bien, entonces, ya tenemos que este es nuestro lado C, ¿sí? Y este va a ser o A o B, según en la losa que estemos considerando, ¿sí? Entonces, ahí tengo la relación gamma, que va a ser C sobre B o C sobre A, ¿sí? Según lo que estemos considerando. Luego vamos a... ¿esto por qué? No, esto está... es el A, el B no. Entonces vamos a nuestra relación de lados, C sobre B, ¿sí? Y a eso les da, vamos a verla, ¿dónde tengo la relación de lados? C sobre, acá, está el comienzo, C sobre B, o C sobre B, esta la hizo para el lado de 3, permiso, acá tengo que la relación entre A y B es 1,10 y que B es 3, entonces A va a ser 3 por 1,10, ¿sí? 3,30,
sería nuestra altura. Que voy a silenciar este grupo porque van cayendo los mensajes. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la relación que vamos a usar, aunque veo la primera que utilicé. La delta sobre B es esta es la losa triangular. Entonces, sería C sobre A, ¿sí? C sobre A, si estoy considerando la losa de longitud A, ¿sí? Y altura C, esto sería C sobre A, me daría 0,526, si no veo mal, ¿sí? Entonces, me voy a la tabla y tengo 0,52, fíjense, va a estar entre 0,50 y 0,55, lo tendré que interpolar, ¿sí? Entonces voy a interpolar el valor y me voy a tener que ir interpolando el valor del momento en el centro, que sería el MXS, y el momento en el apoyo, que sería MXBS. Luego tenemos el MIS y el MIBS, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta relación entre las losas, que no les dije, a ver dónde estamos. Bueno, no tengo hecho la cuenta de C sobre A, ¿no? Ah, sí, el 0,56. Sí, esta relación, fíjense, C sobre A es menor que 2. Por lo tanto, esta placa va a ser unidireccional, ¿sí? Entonces tengo los dos momentos. Un cachito. C lo tengo hallado, que es 1,735, porque sería la altura que la tengo dada. Perdonen un cachito que me fije las cuentas. Sí. Bien, entonces sí, tengo una unidireccional. Me fijo. Bien, entonces interpolamos entre 0,50 y 0,55 y obtenemos estos momentos que les nombré, ¿sí? Que me van a dar los momentos en el centro y en los bordes, ¿sí? Para mu igual a 0 y para mu igual a 0,15. Después hacemos lo mismo con el lado de longitud B. Entonces, este se va a llamar C y este lado lo vamos a llamar B. Van a tener distintos valores. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo para 0 y para 0,15, ¿sí? Y después lo que pueden hacer ahí es controlar respecto del mu igual a 0 y mu igual a 0,15 qué error estarían cometiendo, ¿sí? Si tenemos mucha diferencia o la diferencia es mínima, ¿sí? Pero bueno, el objetivo de este era solo mostrarles cómo van a encontrar los momentos cuando la carga deja de ser uniforme y es una carga triangular, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda de esto, cómo utilizar la tabla más que nada. O sea, profe, que solo se usa esa tabla, o sea,
uniforme el agua sobre la losa de abajo no se tiene en cuenta. ¿Cómo me decís? La losa de abajo ya la calculamos. No entré en las tablas porque dije que eran como las que habíamos resuelto en la anterior, ¿no? Esta losa de fondo ya la di por calculada porque sería con la carga uniformemente distribuida. ¿Sí? Y después calculas sí, la de fondo estaría. Claro, la de fondo es la tabla 1.6 que calculamos la losa toda empotrada en todos sus lados. ¿Recuerdan del primer ejercicio? Sí. Bien, entonces, esto era lo que me olvidé el otro día de agregarle, sí, que dije que no iba a hacer el ejercicio, pero lo íbamos a analizar un poquito, ¿sí? Porque era un poquito diferente. Ahí, que al costado tiene una carga uniformemente distribuida, que sería, digamos, si la ves de costado, lo que estaría arriba. ¿Qué tomamos? Porque era que no vamos a tomar el peso de la losa. Esta losa de acá, claro, sí, sí, esa losa de ahí tendría el peso de, a ver, esperen que me fijo. No, a ver. No, sería la del gamma del agua, ¿sí? Esta distribución, ¿sí? Sería la del gamma del agua, porque ustedes imagínense que tuvieran esta carga, ¿sí? Distribuida en a la longitud del lado B. Entonces, en el fondo, lo que le va a quedar sería la carga mayor de agua, siempre la misma, en toda esta longitud. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta. Como que trasladamos los triangulitos a todo lo largo, el ancho de la placa, ¿sí? Entonces en el fondo nos queda el valor este mismo. ¿La losa del fondo tiene solo el peso del agua? ¿O había dicho algo más? No, el peso del agua y el peso de la losa, del hormigón. Propio. Claro, el peso propio, ¿se acuerdan que les dije que lo sacábamos? Multiplicando el gamma del hormigón por el espesor. Entonces me da una carga uniformemente distribuida en toda la superficie del fondo. Listo. ¿Sí? Y a la otra no le consideramos el peso. ¿Por qué? Porque ahí ya estaríamos considerando no una losa, sino una viga pared, ¿sí? Porque lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Son cargas normales a la losa que estamos considerando. ¿De acuerdo? Entonces, la losa del fondo, cargas normales a su plano, serían el peso del hormigón y el peso del agua. Para losas que son verticales, las verticales, la única carga normal al plano va a ser la carga del agua, que es la que me da este triangulito. ¿Sí? Después, cuando calculen un tanque de hormigón, ahí sí van a tener que considerar el peso de la losa, pero para considerarlo como viga pared, más el peso de la tapa en el caso que lo tuviera. ¿Sí? ¿Alguna otra duda sobre este ejercicio? Así pasamos a las consultas. No, por mi parte quedó claro, profe. ¿Queda bien? Sí, sí. Entonces, dejamos de compartir.
Bueno, ahora los escucho si tienen alguna duda. Sobre los quiroprácticos. Me preguntaron algunos que si entraba a la parte de dinámica. Ah, vale, eso también me preguntaron, que no está cargada en la plataforma la clase. Ah, yo no me acuerdo qué era como pregunta. Bueno,